Decir que un rayo cambió la historia de la iglesia suena legendario. Solo al abrir el mapa y comparar fechas con la campaña de Constantino ves el cráter redondo. Luego revisamos las demás historias que normalmente se susurran en el altar. Una casa que supuestamente voló, sangre antigua que fluye, huesos en oro, vírgenes negras, el hielo de la Antártida con aire del pasado. Este video te sorprenderá y querrás ver más. Hola, estás en el canal de Kirtop. El tesoro de Panagiuriste es una copa ritual, parte del famoso tesoro de Panagiuriste, encontrado en 1949 en el sur de Bulgaria. El artefacto pesa 845 gramos, es de oro de 23 quilates y mide 25 centímetros de diámetro. En vez de pétalos acanalados, el maestro moldeó 73 cabezas miniatura de nubios en 6 anillos concéntricos alrededor de la cavidad central para vino o aceite aromático. La copa del rey Odrisio Sefto III se usaba en banquetes y reflejaba la relación con el mundo helenístico. Las imágenes de bárbaros africanos servían como decoración exótica y símbolo del poder del rey sobre el oro extranjero. Una huella dactilar del pasado. En el proyecto Temple Mount Sifting en Jerusalén, arqueólogos lavaban tierra retirada del monte del templo. Entre la tierra apareció una pequeña bula de arcilla, un sello usado antiguamente para cerrar sacos o vasijas. Mide 13 milímetros de diámetro y tiene la inscripción: pertenece a Yedaya, hijo de Asayahu. Por el estilo de escritura y carbono, data de finales del siglo VII o inicios del VI a.C., época del primer templo. Asayahu es mencionado en la Biblia. Si se trata de la misma persona, el sello podría haber pertenecido a su hijo, lo que significa que a los asuntos oficiales también se permitía el acceso a la familia de un alto funcionario. En el reverso está la huella digital del dueño, un raro código personal de un exfuncionario. Se analizó la superficie con fotografía, Reflectance Transformation Imaging e iluminación múltiple y se creó un modelo 3D para resaltar el relieve de la inscripción. El hallazgo es importante porque traslada el nombre bíblico del texto al plano material y confirma la existencia de un sistema administrativo en Judea. En vísperas de la destrucción babilónica del templo, en el escudo triangular, a 20 kilómetros al sureste de Sofía, la capital de Bulgaria, los arqueólogos excavaron una rara torre de vigilancia romana. Tiene una base triangular equilátera de unos 7 metros por lado. La datación por monedas de Caracalla corresponde a finales del siglo II de Cristo, algo inusual en el Imperio Romano. La mayoría de los puestos avanzados eran cuadrados o circulares. ¿Por qué uno triangular? La punta estrecha de la torre da a la pendiente, así los golpes de ariete o piedras resbalan y no dañan la mampostería. Hallaron un armazón de piedra, un pozo y restos de piso de madera, reconstruido en la época bizantina y el Segundo Imperio Búlgaro en el siglo XII. Formas similares solo se encuentran en la frontera con las torres de vigilancia. Los romanos llamaban limes al sistema de murallas, caminos y fortalezas en la frontera. En Bulgaria, este es el ejemplo más antiguo de un diseño irregular. En lugar de un patrón típico, los ingenieros eligieron una geometría que se adaptara mejor al relieve montañoso. Hoy en día la torre es parte del complejo museístico de Urbi. Esto prueba que los constructores romanos adaptaban los estándares según las condiciones locales. ¿Dónde estaba el arca? Shilá, ubicado en el centro de Israel, fue el principal santuario antes del templo de Jerusalén. Allí se hallaron los cimientos de un edificio rectangular de 31 por 15.5 metros, la proporción exacta de 2:1 y la orientación estricta de este a oeste son precisamente los parámetros que describe el Éxodo. Antes del santuario portátil, el tabernáculo, que en esencia era un templo tienda de campaña. Dentro se halló una partición que separaba el santuario de una habitación aislada, como el Santo de los Santos, donde según la tradición bíblica estaba el arca. La principal evidencia no está en las paredes, sino en la cantidad de sacrificios. Más de 100.000 huesos de ovejas, cabras y ganado mayor, fechados entre 1200 y 1000 a.C. En 97 casos, el lado derecho de los cuerpos está arriba, como prescribe el libro de Levítico al entregarse esa parte al sacerdote. Ese perfil no es típico de un asentamiento común, pero sí de un centro de culto con sacrificios constantes. Esto no es una prueba de la ubicación del arca como objeto. La arqueología aporta lo que no está en los textos: dimensiones, orientación, distribución y restos culinarios del ritual. Hay demasiadas coincidencias como para ver aquí un simple patio común. Esto parece la dirección de un santuario que durante siglos solo se buscó en los libros, como una guía para expulsar fantasmas. En los almacenes del Museo Británico había una pequeña tablilla de arcilla de Babilonia,
de alrededor del 1500 a.C. Solo bajo cierta iluminación se hizo visible una imagen grabada, el fantasma de un hombre con las manos atadas, llevado por una mujer con una cuerda. En el reverso hay un texto en cuneiforme descifrado por Irving Finkel que guía sobre cómo atar y expulsar a un espíritu inquieto. Se hacen dos figuras de cera o arcilla, una masculina que representa al fantasma y otra femenina que es la compañera. Frente a las figurillas se colocan vasijas con cerveza, pan y una copa de madera. Se recitan conjuros, invitando al espíritu a aceptar la ofrenda y marcharse. Tras el ritual, las estatuillas se envuelven y entierran al amanecer, indicando que el alma halló un nuevo hogar y no volverá con los vivos. En el texto se utiliza la palabra mashkim, que significa el observador, refiriéndose a un espíritu que no ha encontrado descanso. La tablilla complementa la comprensión de la medicina y la magia babilónicas. El tratamiento combinaba hierbas y gestiones con el mundo de los muertos. El principal valor del artefacto es la combinación de dibujo e instrucciones. Es algo raro para Mesopotamia. Es una guía visual para el sacerdote exorcista, que muestra que hace 35 siglos la gente ya desarrollaba protocolos paso a paso para trabajar con lo que hoy llamaríamos trauma psicológico. Una ciudad sin murallas. Cerca de Kradis Kralovo, en Chequia, arqueólogos hallaron un asentamiento celta de 62 acres, equivalente a 25 campos de fútbol. La datación por monedas y cerámica señala el siglo IV a.C., en la Edad de Hierro tardía. La cultura se conoce como latén, nombre del estilo de armas y adornos común entre los celtas de Europa Central. No había muros ni fosos, algo inusual en esa época, por lo que la defensa se basaba en relaciones comerciales, no en una fortaleza. En una temporada de excavaciones, los arqueólogos reunieron 13.000 bolsas con broches de bronce y hierro, cuentas de vidrio, monedas de oro y plata, además de fragmentos de ámbar y cerámica fina. El ámbar llegó del norte por la ruta del ámbar, un camino entre la costa del Báltico y el Adriático. El desarrollo floreció en el siglo II a.C. y en el siglo I a.C. Los habitantes dejaron el asentamiento sin signos de incendio o incursión, probablemente por el cambio de rutas comerciales. Actualmente, la excavación es uno de los mayores complejos celtas de Chequia y muestra cómo la economía podía sustituir murallas. Armadura de la era de Troya. En Moravia del Sur, Chequia, arqueólogos hallaron varios objetos de bronce, incluida una rara coraza de 3.200 años. La placa mide 40 por 30 centímetros, cubría el pecho de un guerrero de élite. La superficie tiene discos solares en relieve y un ornamento triangular con símbolos de poder y protección. El equipo del Museo de Brno escaneó los fragmentos con láser 3D y rellenó digitalmente las partes faltantes. El modelo indicó que la armadura pesaba 1 kilogramo y tenía bordes doblados hacia adentro para evitar lesiones. Dentro hay restos de material orgánico, quizá un forro de cuero. La coraza estaba con una lanza, una hoz y varillas de bronce. Un conjunto así rara vez es casual. El investigador cree que fueron escondidos como ofrenda ritual. Agradecimiento a los dioses por cosecha o victoria. Este es apenas el segundo hallazgo así en Chequia. El anterior fue hace más de 50 años. Las armas de bronce se fabricaban artesanalmente. El fundidor hacía un molde de cera, vertía la aleación de cobre y estaño y pulía la hoja hasta dejarla como un espejo. Por eso, cada armadura sirve como una firma del taller y confirma el alto nivel de artesanía de Europa Central. Mucho antes de la llegada de los romanos, un meteorito cambió el curso del cristianismo. Abruzzo, Italia Central. A unos 100 kilómetros de Roma, en las montañas, hay un lago circular llamado Sirente, con un diámetro de aproximadamente 140 metros. Los geólogos creen que es un cráter formado por la caída de un meteorito. El análisis de radiocarbono de la madera carbonizada hallada en los escombros la fecha alrededor del año 312 después de Cristo, época de la batalla de Constantino en el puente Milvio. El sueco Jens Ormo sugirió que un bólido y una nube de polvo en forma de hongo pudieron parecer una señal brillante en el cielo. Eusebio de Cesarea relató una visión de la cruz y la luz, tras la cual Constantino mandó poner el símbolo en los escudos y ganó la batalla. Los cálculos dan una energía del orden de 1 kilotón, comparable a una pequeña ojiva nuclear. El destello era visible desde lejos. En la arqueología local hay indicios indirectos. Una aldea abandonada en el siglo IV, entierros masivos en catacumbas y leyendas de una estrella del sol que partió robles. No hay una conexión directa y comprobable entre el meteorito y la visión de Constantino, es solo una hipótesis, pero la coincidencia de fechas, escala y visibilidad la hace una de las más convincentes. Un fenómeno natural pudo haber motivado la legalización del cristianismo en todo el Imperio Romano. Obra de orfebrería increíble.
en la costa oeste de Noruega, en Vestland. En los años 90, el arqueólogo Søren Deinhoff halló en una excavación un objeto que solo se ha visto unas 20 veces en Escandinavia, un diminuto colgante de oro del período romano, alrededor del año 200 después de Cristo, con un diámetro de 2 centímetros, un peso de unos cuantos gramos, pero un nivel de trabajo más fino que un cabello humano. En Roma, estos objetos se usaban como aretes, mientras que en el norte los convertían en colgantes. El túmulo destacaba por su tamaño y su ubicación en la cima de la cresta, ricamente cubierto. El análisis del suelo y los hallazgos, como cuentas de vidrio y cinturones metálicos, confirmó que era un entierro femenino de estatus elitista. Al día siguiente, Deinhoff extrajo 2 fíbulas de plata más, broches alfileres que sujetaban el vestido en los hombros. Estos dijes son más comunes en el norte de Alemania y las islas danesas. En Noruega solo hay 3. Los científicos creen que la joya llegó por alianzas matrimoniales entre nobles del sur de Escandinavia y el oeste de Ferdovoy. Los joyeros modernos reconocen que es posible repetir el trabajo, pero se necesitarían años de entrenamiento y más oro para compensar los desperdicios al hacer una joya para los duques. En el sur de Polonia, en el foso del castillo destruido de Kolnu, los arqueólogos encontraron un fragmento de adorno de plata dorada de los siglos XIV-XV, de tamaño 3 por 2 centímetros. Lámina delgada con engaste donde se conservó una amatista lila. Los investigadores Leg Marek y Beata Miasga realizaron espectroscopía Raman y confirmaron que es cuarzo natural con impurezas de hierro. La mayoría de las joyas de la Baja Edad Media se encuentran ya sea en tesoros o en entierros, pero en este caso el hallazgo es positivo. Aquí es probable que el objeto se haya caído al entrar o salir del castillo aduana del duque Borislav III Brzeski. La forma y calidad del trabajo sugieren que podría ser parte de un broche, una fíbula o una corona. En ese tiempo, las piedras se elegían no solo por su belleza. La amatista era vista como amuleto contra veneno y traición. Por eso se usaba en insignias de príncipes y prelados eclesiásticos. Las joyas deben usarse cuando la sangre se vuelve líquida. En Nápoles, la catedral reúne a la multitud 3 veces al año. El obispo alza el relicario con 2 ampollas, las gira y la sustancia oscura casi siempre se licúa ante todos. Esta es la disolución de la sangre de San Genaro, el patrón de la ciudad. Las fechas son fijas. El 19 de septiembre, Día de la Memoria. El primer sábado de mayo, traslado de las reliquias. Y el 16 de diciembre en conmemoración del rescate de la erupción del Vesubio. Si la sangre no se reactiva, los napolitanos lo consideran una señal alarmante. En las crónicas se mencionan la peste, terremotos y crisis financieras en los años desafortunados. El santo obispo de Benevento fue ejecutado alrededor del año 305 en Pozzuoli. Según la tradición, una cristiana recogió su sangre en unos recipientes. En la Edad Media, las reliquias llegaron a Nápoles a la capilla de San Genaro. Se conservan 2 ampollas, una grande con una sustancia marrón y otra más pequeña casi vacía. No se pueden abrir, por lo que un análisis químico directo es imposible. La Iglesia describe el fenómeno, pero no da una explicación científica oficial. Los científicos creen que esto es tixotropía. Ciertos geles se fluidifican al agitarse o calentarse y se espesan al reposar. Los químicos presentaron muestras de laboratorio similares a la sangre, hechas con compuestos de hierro, óxidos de hierro y proteínas de gelatina. Con calor y movimiento de las manos cambian de gel a líquido. También hay explicaciones más terrenales: la temperatura en la catedral, los constantes volteos del relicario y el envejecimiento natural del contenido. La composición de las ampollas es un misterio. No se pueden analizar ni comprobar hipótesis. ¿Por qué funciona esto para los creyentes? El ritual ocurre frente a todos. El sacerdote levanta las ampollas en el altar, las inclina y la masa oscura se desliza y aclara. Incluso desde lejos, los espectadores observan el proceso. Para los napolitanos no es un cadáver químico, sino un símbolo de protección para la ciudad. Un compromiso sensato se ve así. Los científicos proponen posibles mecanismos. La Iglesia le da sentido a esto. La tradición mantiene la confianza de la comunidad. La momia de Altai, túmulos Pasirik. El hielo conservó la piel de una persona de hace 2500 años, donde quedan tatuajes casi borrados. Los científicos las reexaminaron, observaron las imágenes con distintas luces, analizaron el pigmento y replicaron las técnicas en modelos. Resultó algo inesperado. El tatuaje fue hecho por más de una mano. En la mano derecha hay ciervos y grandes felinos, dibujados con líneas finas y anatomía precisa. Ese es el nivel de un maestro. A la izquierda, la geometría es más simple y desigual, probablemente de un aprendiz. Este es el primer caso convincente en el que se identifican varios artistas en un solo cuerpo. El pigmento es hollín, las herramientas, una aguja para contorno
y un peine con varias agujas para puntos y sombras. Esa combinación explica la profundidad y la textura de las líneas bajo el microscopio. Los cortes de la momificación cruzan los dibujos en partes, lo que indica que no los preservaron por razones rituales. Los tatuajes formaban parte de la vida cotidiana. Eran un signo de estatus, de pertenencia a un grupo o a una persona, símbolos según las líneas. En la piel se puede leer la estructura de la comunidad de la Edad de Hierro. Hay maestros, aprendices y demanda de ornamentos corporales complejos importantes en vida, no tras la muerte. El dron vio una ciudad antigua en Rumania, Județ Neamț. En un bosque denso encontraron un asentamiento fortificado de unos 5000 años de antigüedad. No se puede ver desde el suelo. Los terraplenes y fosos están completamente ocultos por las copas de los árboles. El lidar láser escanea el relieve bajo el follaje y crea un modelo preciso de alturas. Los drones sobrevolaron la zona y en la pantalla apareció el plano del sitio. En las cimas hay líneas de terraplenes cerrados y fosos profundos que se extienden cientos de metros. No son montículos al azar. Las líneas de defensa bloquean las crestas, las entradas están controladas y dentro hay terrazas para viviendas y talleres. Un volumen de trabajo de tierra así es imposible sin organización. Se necesita una brigada. El proyecto y la verificación en sitio confirmaron el modelo. En los cortes, la capa cultural y carbones para datación futura. Los arqueólogos trabajan con cuidado. Primero el mapa, luego excavaciones según los terraplenes y fosos. El monumento marca la transición del Neolítico a la Edad de Bronce. Fuego, personas y perros. Sajonia, Anhalt, Alemania, región de Gerstewitza. Arqueólogos hallaron 12 fosas de hasta 2.5 metros de profundidad que datan de 3400-3050 a.C. Esto es la cultura de Salzmunde, una rama local de la cultura de las copas de embudo. Los hallazgos indican que no es basura común, sino rituales repetidos. En los hoyos hay restos quemados de construcciones, vasijas completas y huesos humanos y de perros juntos. El perro se conservó completo con rastros, y después se añadió un cráneo humano cerca de él. Eso significa que el hoyo fue abierto y utilizado varias veces. En otro lugar, un horno doméstico fue convertido en tumba para 2 personas. En los huesos hay rastros de cremación antes o durante el entierro. ¿Para qué un perro? Antiguamente eran guías al otro mundo. Por eso su presencia con restos humanos es lógica. En el rito de transición los objetos y huesos están ordenados. No son entierros espontáneos, sino escenarios con fuego, desmontaje y reentierros parciales. El contexto temporal es clave. El fin del Neolítico se caracteriza por inestabilidad climática y presión de comunidades vecinas. Las malas cosechas y la disputa por la tierra pudieron aumentar la demanda de ceremonias para antepasados y el fuego del hogar. Por eso, los hornos caseros se integran al ritual como símbolo de la vida comunitaria. El ácido desoxirribonucleico y los isótopos permitirán saber si estas personas eran locales, el origen de los perros y si pertenecían a una familia o a distintos asentamientos. El rey eléctrico de Mysore, el Principado de Mysore hoy en día que está en Karnataka, al sur de la India. Su gobernante Krishnaraja Bodhidhar IV es recordado por sus reformas, no por sus palacios. Subió al trono a los 11 años y gobernó plenamente desde los 18. Su capital personal se estimaba en $8.5 mil millones al cambio actual. Las lujosas colecciones de diamantes se destinaron a proyectos de desarrollo, no al tesoro. El paso principal, la central hidroeléctrica de Shivanasamudra, año 1905. Fue la primera central hidroeléctrica en Asia y permitió que Bangalore tuviera alumbrado eléctrico antes que muchas capitales europeas. Al faltar fondos para la construcción, el Maharaja vendió joyas familiares, incluida una tiara de diamantes, para finalizar la presa Krishnaraja Sagar. Él rompió las barreras de castas, prohibió la intocabilidad, los matrimonios infantiles antes de los 8 años e implementó la educación primaria obligatoria. Asignó una cuarta parte de los cargos públicos a personas fuera de la élite sacerdotal y financiaba la educación de viudas y niños con discapacidad de su propio fondo. Mahatma Gandhi lo llamaba el Rey Santo. Lord Curzon, virrey de la India británica, señalaba: si quieren ver cómo debe ser la modernización, miren a Mysore al hacer un balance. En 1940, The Times afirmó: un gobernante sin igual en el amor de su pueblo y la eficacia de su gobierno en el siglo XX. Carga ritual de Filipinas, isla de Guam, extremo occidental del Océano Pacífico, a 2.300 kilómetros al este de Filipinas. En una cueva de Ritidian, arqueólogos hallaron restos microscópicos de arroz en cerámica roja. La datación por radiocarbono indica entre 3.500 y 3.100 años. Es la prueba más antigua del traslado de una planta cultivada a una isla tan remota. La clave son los fitolitos, pequeñas estructuras de sílice
que mantienen la forma de hojas y cáscara tras descomponerse la planta. Investigadores de la Universidad de Guam y la Universidad Nacional de Australia analizaron fragmentos de cerámica con microtomografía computarizada y análisis petrográfico. Los fitolitos coincidieron con variedades asiáticas de arroz. No hay herramientas ni irrigación cerca, así que los granos no eran para agricultura. Los investigadores creen que el arroz era parte de un equipaje ritual, usado en ceremonias o como símbolo de conexión con la patria de los colonos en las Islas Marianas. Es el único caso de uso pre-europeo del arroz. En otros atolones lejanos, la planta surgirá en 2000 años. El hallazgo confirma que los primeros navegantes del Pacífico planificaban su ruta y transportaban elementos culturales, aunque no pudieran cultivarlos en su destino. La casa voladora. En Loreto, Italia, en la región de Marcas, se muestra la Santa Casa, 3 muros de piedra que, según la leyenda, los ángeles trajeron desde Nazaret a fines del siglo XIII. La ruta en la leyenda es detallada. Primero, la casa aterrizó en la colina de Trsat, que hoy es un distrito de Rijeka en Croacia, en 1291. Luego, en 1294, apareció en Recanati, y después de varios traslados, ocupó su lugar actual en la cima de Loreto. De ahí el nombre de voladora. Por la propia casa se puede ver que no es de piedra, y el mortero de unión coincide con el que se usaba en Palestina en el siglo XIII. En los bloques hay pequeñas cruces de peregrinos y grabados típicos de Tierra Santa. La casa está sobre la tierra, sin cimientos, como si solo la hubieran colocado con las paredes ya hechas. Las dimensiones de la habitación coinciden con las que las descripciones medievales atribuyen a la casa de María en Nazaret. Y ahora sobre cómo pudo haber llegado a Italia. Tras la caída de Acre en 1291, cruzados y comerciantes trasladaron reliquias por mar para protegerlas de la destrucción. En documentos de esa época figura el apellido Ángeles, de la dinastía bizantina. La versión es sencilla. Los ángeles que pagaron el transporte acabaron siendo los ángeles que movieron la casa. El traslado junto al río Nati se explica de forma cotidiana. El santuario fue trasladado varias veces, de terrenos privados a uno neutral, hasta quedar rodeado por la actual estructura de piedra de la basílica. ¿Dónde está la frontera entre la mística y la historia aquí? La iglesia acepta la tradición milagrosa y millones de peregrinos la viven así. Arqueólogos e historiadores son más cautelosos. El material y la técnica remiten a Palestina y las huellas del ensamblaje muestran transporte real por partes. En los siglos XIII y XX, la Virgen de Loreto fue nombrada patrona de la aviación, simbolizando el santuario que voló. Una advertencia en la entrada del antiguo puerto de Olimpos, en la costa sur de Turquía, provincia de Antalya. Los arqueólogos descubrieron un piso de mosaico en la iglesia cristiana primitiva número 1 que data del siglo V después de Cristo. En el umbral se conserva una inscripción griega. Solo aquellos que están en el camino correcto pueden entrar aquí. La frase funcionaba como prueba de conciencia para los feligreses antes de cruzar el umbral. El mosaico, hecho de cubos de vidrio calizo de 8 a 10 milímetros, tiene un diseño de vides estilizadas y palmetas, motivo popular en el Imperio Romano de Oriente. En las esquinas del campo están inscritos los nombres de los donantes, ciudadanos adinerados que pagaron por el trabajo. Esto ayuda a entender la composición social de Olimpos. En la antigüedad tardía, los patrocinadores reflejaban la prosperidad de una ciudad comercial. Debajo del mosaico se encontraron grandes pitoi, vasijas de barro incrustadas en el suelo para almacenar grano y aceite. Esto muestra que el templo también servía como almacén de alimentos para la comunidad. La ciudad fue abandonada en el siglo XII y nadie vio la inscripción desde entonces. El hallazgo muestra cómo la iluminación y arquitectura eclesiástica unían servicios religiosos y tareas administrativas, usando breves textos en la entrada como sistema de acceso claro para los fieles. El mito sumerio sobre el astuto. En los almacenes del Museo Británico había una discreta tablilla de arcilla NI 12501 de Nishur, actual Irak, con unos 4400 años del período dinástico temprano de Sumeria. La asirióloga Yana Matushak descifró recientemente el texto y el dibujo, visibles solo con luz rasante. Es un fragmento de un mito donde los personajes principales son el dios gobernante Enlil, su hijo, el dios de la tormenta Ishkur, y el zorro mensajero. Según la trama, Ishkur termina en el inframundo. En la tierra desaparece la lluvia, las cosechas se marchitan. Enlil convoca una reunión de dioses, pero nadie quiere bajar por el prisionero. El voluntario resulta ser un zorro, una criatura pequeña pero ágil. En la ilustración, avanza con las patas atadas. Una convención que muestra disposición a correr riesgo. No se ha hallado la continuación en otra tablilla, pero las líneas conservadas muestran cómo el zorro engaña a los señores del inframundo. Finge beber vino, se esconde en una jarra, distrae a los guardias y saca a Ishkur a la luz.
Historia de los primeros trickster, héroes que recurren a la astucia en vez de la fuerza. La tablilla es importante en dos aspectos. Registra la conexión entre los temores climáticos y los dioses del clima y muestra que la imagen del astuto zorro ya servía entonces como una lección sobre el poder de la inteligencia. Libros encuadernados en piel humana. En el siglo XIX en Europa y Estados Unidos, existía una práctica rara pero real de encuadernar libros con piel humana. Los especialistas llaman bibliopegia antropodérmica a un libro cubierto de piel humana. A menudo la piel provenía de criminales ejecutados o pacientes de teatros anatómicos. Año 1837, Boston, Estados Unidos. El bandido James Allen dejó como testamento que, después de su muerte, le quitaran la piel y encuadernaran sus propias memorias con ella. En la portada está escrito en latín: "Este libro está hecho de la piel de Allen". Año 1830, Devon, Inglaterra. Jorge Cadmore envenenó a su esposa. Tras ser ejecutado, su piel se usó para un libro de poesía de Juan Milton en 1882, Francia. Una condesa que murió de tuberculosis dejó en su testamento que el fanático astrónomo Camilo Flammarion usara su piel para la primera copia de su libro Tierra del Cielo. Ahora hablemos de colecciones completas. La biblioteca de Harvard en Estados Unidos tiene al menos 3 volúmenes encuadernados así. Un tratado del siglo XVII menciona a John Schreiter, desollado el 4 de agosto de 1632. La biblioteca John Hay de Londres confirma la existencia de un atlas médico, Vesalio, con una cubierta humana de color marrón. Los motivos variaban: recuerdo de un crimen, rareza, interés científico. Esto estaba en una zona gris legal. Los cuerpos de criminales solían darse a escuelas de cirugía y los restos se usaban para cuero. Estas encuadernaciones no se exhiben, pero tampoco se destruyen. Las instituciones las consideran artefactos históricos que demuestran hasta dónde podían llegar en la búsqueda de una edición única. Esqueletos con joyas. Imaginen un altar en una iglesia bávara, un sarcófago de cristal con un esqueleto cubierto de oro, piedras preciosas, encaje y una peluca. No es una instalación, sino una reliquia barroca. En los siglos XVII y XVII, primero se extraían huesos antiguos de las catacumbas romanas y los convertían en patronos de ciudades en Alemania y Suiza. Así respondía el mundo católico a la Reforma, donde se habían perdido muchas reliquias. Se necesitaba un gesto visual fuerte que uniera a la comunidad y devolviera a los peregrinos tal como lo hacían antes. Roma entregaba certificados que aseguraban que los restos venían de las catacumbas. Frecuentemente recibían un nuevo nombre como Valentín o Cándido. Los huesos se unían formando una figura, y lo que faltaba se completaba con madera y cera. Al cráneo se le ponían ojos de vidrio, sedas, encajes, oro y piedras. Las monjas los cosían, creando un guerrero celestial en un relicario dorado junto al altar. Esto funcionaba en 3 niveles a la vez. Fe, la ciudad obtenía su propio santo patrón político. La Contrarreforma mostraba la riqueza de la tradición católica. Sin largas discusiones, economía. El templo era un centro de peregrinación. Y la autenticidad. Las pruebas de radiocarbono para algunos de estos santos indican los siglos I al III. Entonces, los huesos en sí realmente son antiguos. El estatus de mártir no siempre se puede probar. Y el revestimiento de joyería es completamente obra de los talleres. En la época de la Ilustración, muchas figuras fueron guardadas en almacenes. Hoy en día, poco a poco las restauran y las exhiben como monumentos de fe y arte al mismo tiempo. El resultado es claro, no es una falsificación ni un milagro, sino una rara mezcla de idea religiosa, estilo barroco e identidad urbana. ¿Qué hay en la vitrina del altar? Reliquia, herramienta antigua o espectáculo barroco. Todo sucede a la vez, ya que estos esqueletos aún atraen miradas y preguntas. Champaña en el fondo del mar. El buceo de mayo en la península polaca de Yel trajo un doble descubrimiento a una profundidad de 60-70 metros. Los especialistas de Baltitech, buscando un submarino de la Segunda Guerra Mundial, encontraron 2 veleros del siglo XVIII situados a 2 kilómetros de distancia entre sí. El primer barco está cargado con botellas de vidrio verde y jarras de piedra. Aún falta analizar el líquido, pero por experiencias previas, algunas botellas probablemente tienen champaña y agua mineral Selters. En ese entonces se consideraba casi una medicina y se suministraba a los palacios reales, incluidos San Petersburgo. El segundo barco se construyó a finales del siglo XVIII y su casco está bien conservado. La baja temperatura y la débil corriente del Báltico ralentizan la descomposición de la madera. Ambos objetos están descompuestos bajo la ruta marítima moderna, por lo que difícilmente se sacarán a la superficie. Arqueólogos usarán robots y fotogrametría. El hallazgo confirma el fuerte comercio entre el Báltico y el norte de Europa. Rusia mucho antes de los barcos de vapor y muestra que el fondo del mar poco profundo
sigue siendo un archivo donde los viajes comerciales se convierten en cápsulas del tiempo. Hielo de 1.2 millones de años. En el laboratorio del Instituto Alfred Wegener en Bremerhaven, Alemania, científicos cortan el núcleo de hielo más antiguo de la Tierra, un cilindro de 10 centímetros de diámetro y 2.8 kilómetros de largo, extraído a 3.200 metros de altitud. En la estación Concordia, Antártida, la datación por radioisótopos muestra una antigüedad de más de 1.2 millones de años, el doble del récord previo. En el núcleo de hielo de 800.000 años, burbujas de aire conservan la atmósfera antigua. Los geólogos quieren entender por qué, hace 1 millón de años, el ritmo de los glaciares cambió. En lugar de ciclos cada 41.000 años, la Tierra pasó a una periodicidad de aproximadamente 100.000 años. Comparar dióxido de carbono, 2-metano y polvo dará datos sobre la relación entre gases de efecto invernadero y temperatura. Y un bono inesperado en la marca basal. La perforadora atravesó una fina capa de hielo y extrajo un pedazo de granito. Este podría ser el borde superior del basamento antártico. Los geólogos podrán fechar cuándo el continente se cubrió de hielo. Los primeros resultados estarán listos en 1 año. Este testigo permitirá a los científicos entender mejor el pasado y hacer más precisos los modelos climáticos sobre el aumento de dióxido de carbono. 2. La Madonna Negra. En Europa hay muchas estatuas de la Virgen de rostro oscuro que atraen a miles de personas. Hay varias razones y son diferentes para cada imagen. En iglesias antiguas, el hollín y los barnices de las velas oscurecían la pintura con el tiempo. A veces los restauradores quitan la capa superior y encuentran colores más claros debajo, como en la Madonna de Montserrat. En Cataluña también se apagaron muchos iconos urbanos que nunca salieron de interiores llenos de humo. Hubo decisiones conscientes. Maestros medievales usaban madera oscura y pintores elegían tonos oscuros para resaltar antigüedad y solemnidad. En Polonia, la Virgen de Czestochowa tiene el rostro oscuro por restauraciones tras daño. El resultado es igual. La mirada se centra en la piel dorada del halo. La imagen resalta entre todas. ¿Por qué estos iconos se volvían milagrosos? El efecto de antigüedad y resistencia funcionaba. El rostro oscuro mostraba haber superado incendios, guerras y robos, lo que indicaba que la imagen seguía con la gente. Los predicadores recordaban una línea de la canción Canción Negra Soy, y la escuchaban claramente como un signo de humildad y misterio. Para el peregrino, no era un retrato de museo, sino un rostro con historia de heridas y salvaciones. Hay una versión sobre la huella de diosas como Isis. Aunque suena interesante, no hay pruebas y los historiadores son cautelosos. En la mayoría de los casos, la razón es terrenal. Hollín de las velas, barniz oscurecido, madera oscura. Y luego vienen siglos de oraciones, juramentos y agradecimientos. Así nace la fama, el milagro. Existe otro significado. El rostro oscuro se considera universal y más aceptable para personas de cualquier origen o color de piel. Por eso, estas imágenes se volvieron centros de grandes peregrinaciones en Montserrat, Czestochowa, Rocamadour y Einsiedeln. Casas derritiéndose, sangre líquida. Un meteorito que transformó la religión. Y esto es solo el inicio. Suscríbete al canal, lo que viene será mejor. Gracias por vernos. Hasta luego. Pero